va a estar a cargo del licenciado César Ovejero. Él es becario doctoral, que está haciendo su tesis con la doctora Silvia González y el doctor José Luis Franchino en el Laboratorio de Virología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Él nos va a hablar sobre el efecto del Maraviroc sobre la interacción de la glicoproteína de envoltura del virus de la inmunodeficiencia de simios con CCR5. Bueno, bienvenido, César, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Por otro lado, aprovecho también para agradecer nuevamente al INPAM por darme esta oportunidad de presentar mi segundo seminario. Yo se había presentado la vez pasada un trabajo con respecto a FIV, había presentado unos resultados. FIV, bueno, es un virus de la inmunodeficiencia de felinos, pero también quiero agregar que además de FIV, en nuestro laboratorio trabajamos con SIV, que es el virus de la inmunodeficiencia de simios. Básicamente nosotros estudiamos a nivel molecular diferentes aspectos que hacen el ciclo de replicación lentiviral, utilizando a FIV y SIV como modelos. Así que en esta oportunidad les traigo un trabajo sobre el efecto del Maraviroc sobre la interacción de la proteína de envoltura de SIV con CSR5. Bien, bueno, a modo introductorio, SIV es un lentivirus cuya morfología, ciclo de replicación y organización genómica son muy similares a los de HIV. Acá, bueno, solo para comentarle, a mediados de los 80 del siglo XX, se reportó que macacos asiáticos en cautiverio, en un centro de investigación, presentaban deficiencias en su sistema inmune. Bien, entonces el estudio de estos primates condujo al aislamiento y a la caracterización de un virus que estaba muy relacionado con HIV y que en el macaco cautivo causó que éste desarrolle un síndrome de inmunodeficiencia similar al SIDA. Bien, por sus características, similitudes genéticas y estructurales con HIV, este virus se denominó como virus de la inmunodeficiencia de simios. A partir de ese momento, hasta la fecha, se han aislado SIVs en más de 40 especies de primates no humanos africanos. Cada SIV se denomina en base a la especie del primate de la cual fue aislado. Una característica interesante de SIV es que en sus hospedadores naturales no causa enfermedad. Bien, si bien en la vida silvestre son muy comunes las infecciones naturales por SIV, estas típicamente no son patogénicas. Si bien se desarrolla una respuesta inmune, humoral y celular por parte del hospedador, no es suficiente para suprimir completamente la replicación viral. Así que en este sentido, la infección tiene un curso benigno y no se desarrollan inmunodeficiencias. Ahora bien, no obstante, si un SIV que naturalmente infecta a una especie de simio, entrar en contacto con otra especie diferente, podría resultar ser patogénico, que es lo que pasó con los macacos cautivos que les comenté, que fue una transmisión accidental por un SIV al estar expuestos a los tejidos de monos mangabellos gris infectados naturalmente con su SIV. Así que en este sentido, ya experimentalmente, si se inocula un SIV de un primate africano en un primate asiático, este desarrolla un síndrome de inmunodeficiencia similar al SIDA causado por HIV1 en humanos. En base a estas características es que este sistema, SIV macaco, actualmente se utiliza como modelo animal para estudiar las infecciones causadas por HIV1. Con respecto al tropismo, tanto SIV como HIV1 utilizan a los linfocitos TCD4 y macrófagos, ¿bien? Son sus blancos. Y para entrar a la célula utilizan a CD4 como receptor primario y principalmente a CCR5 como correceptor. Y por último, tanto SIV como HB1 exhiben en sus superficies trímeros de una única glicoproteína de envoltura.
Acá en esta diapositiva, en la parte inferior, les muestro un esquema de una partícula viral madura de SIV. Bien, SIV es un virus envuelto. La envoltura viral deriva de la membrana plasmática de la célula infectada. Ahí se encuentra insertada la glicoproteína de envoltura en forma de trímeros, y inmediatamente por debajo de la envoltura viral se encuentra una cubierta proteica formada por la proteína matriz, y en su interior la proteína cápside forma una estructura en forma de cono, el core viral que protege al genoma de SIV. El genoma de SIV consiste en dos moléculas idénticas de ARN simple cadena de polaridad positiva, y al igual que todos los retrovirus, SIV tiene un paso esencial en su ciclo de replicación, que consiste en la transcripción reversa de este ARN genómico viral hacia una molécula de ADN doble cadena y posterior integración como provirus en el genoma celular. Bien. Por demás, el genoma de SIV codifica para los genes retrovirales icónicos. En este sentido, el gen GAG, POL y M. GAG codifica para la poliproteína GAG, que después es clivada por la proteasa viral para dar las proteínas estructurales maduras, es decir, matriz, cápside, nucleocápside. El gen POL codifica para las enzimas retrovirales, transcriptasa reversa, proteasa integrasa. Y finalmente el gen M codifica para la glicoproteína de envoltura. Con respecto a la proteína de envoltura, esa proteína se traduce en los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático, bien, como un precursor altamente glicosidado que luego oligomeriza formando trímeros, y así es como es transportado por la vía secretoria hacia la membrana. Bien. Con respecto a la adición de oligosacáridos, eso por un lado permite el correcto plegamiento de esta proteína y su oligomerización en una estructura compleja. Y por otro lado también permite al virus evadir el reconocimiento de los anticuerpos del hospedador. Bien. Antes de llegar a membrana, en el trans-Golgi, esta proteína es clivada por proteasas celulares de tipo furina, ¿bien? Para dar las subunidades GP120 y GP41, las cuales permanecen asociadas por uniones no covalentes. Así que en resumen, la proteína de envoltura queda anclada en la membrana plasmática como un trímero de un complejo GP120, GP41, con las unidades de superficie apuntando hacia el exterior de la partícula y asociada a la subunidad trimembrana o GP41 que da anclaje a todo este complejo trimérico. El trímero es la forma madura y funcional de la glicoproteína de envoltura. Bien. Bueno, acá en la parte superior de la diapositiva está un poco más acá complejo cómo está organizado esta proteína. Está indicado el precursor GP160, el péptido de señal. Acá en rojo el sitio de clivado por la furina celular, y también se indican las unidades GP120 y la GP41. Bien. Con respecto a la GP120 o las unidades de superficie, esta participa en la unión a CD4 y al correceptor presente en la superficie de la célula blanco. Bien. Y esta se organiza en 5 regiones constantes y 5 regiones variables. La región variable B3, esa se asocia al correceptor, por lo tanto es importante a la hora de determinar el tropismo viral. Y con respecto a la GP41, esta se organiza en 3 regiones. Por un lado, tenemos el ectodominio. Este tiene un péptido de fusión que lo que hace es mediar la fusión entre la membrana viral con la celular. A continuación, sigue una región única transmembrana, y finalmente acá tenemos un péptido, el dominio citoplasmático C-terminal. Acá, bueno, quiero abrir un paréntesis. En la presentación anterior yo les había explicado
el proceso de formación de las partículas de FIB. Igualmente, es válido para lo que voy a comentarles, ya que en los lentivirus, las partículas lentivirales se forman como consecuencia del ensamblado de la proteína GAG en la membrana plasmática de la célula infectada. Bien, bueno, por un lado, la proteína GAG se traduce en los ribosomas que están libres en el citoplasma, y gracias a que su dominio matriz N-terminal tiene una serie de elementos que no voy a entrar en detalle, es que esta proteína es transportada hacia la cara interna de la membrana plasmática. Bien, y como yo les expliqué, la proteína de envoltura se traduce en los ribosomas asociados al retículo y llega a membrana por la vía secretoria. Entonces, se ha demostrado, tanto para HIV como para SIB en nuestro laboratorio, que el dominio citoplasmático de la proteína de envoltura en cada membrana interacciona con el dominio matriz N-terminal de la proteína GAG. Bien, entonces esto resulta en incorporación de la proteína de envoltura a los viriones en formación. Bueno, en esta diapositiva es solamente para comentarles el mecanismo de entrada de SIB o de HB1 hacia células blanco. Básicamente, la subunidad GP120 de la proteína de envoltura se asocia primero al receptor celular CD4 y luego al correceptor CSR5, presentes en la superficie de la célula blanco. Como consecuencia de esta interacción se produce un cambio conformacional en la proteína de envoltura, lo que resulta en la exposición del péptido de fusión contenido en el ectodominio de la subunidad GP41. Finalmente, la inserción de este péptido de fusión en la membrana plasmática promueve la fusión entre la membrana viral con la celular, lo que permite la entrada del virión a la célula. Bien, al comienzo de la presentación en el título, yo les había mencionado al Maraviroc. Adelantándome un poco en eso, el Maraviroc es un antagonista de CSR5 que bloquea la entrada de HB a la célula, y que es un compuesto que también se puede utilizar en la terapia antirretroviral. Como sabrán, un gran avance en el tratamiento de las infecciones causadas por HB1 fue el desarrollo de las drogas antirretrovirales, que son compuestos que van a actuar en diferentes etapas del ciclo de replicación de este virus. Recordar que HIV tiene 3 enzimas que son esenciales para su replicación, así que en este sentido hay por un lado inhibidores nucleosídicos y no nucleosídicos de la tranquilitasa reversa, que lo que hacen es bloquear la síntesis del ADN viral a partir del ARN genómico. A continuación, los inhibidores de la integrasa bloquean la inserción de ese ADN viral en el genoma celular. Y por último, los inhibidores de la proteasa, que lo que hacen es bloquear el procesamiento de la proteína GAG, con lo cual no se forman las partículas virales maduras con capacidad infectiva. Bueno, también para agregar, existen inhibidores de la fusión entre la membrana viral con el celular, y por último los antagonistas de correceptores, como en el caso del Maraviroc. En la terapia antirretroviral para el tratamiento de las infecciones causadas por HB1 se utilizan de manera simultánea al menos 3 drogas. Este régimen de combinar más de una droga reduce la probabilidad de que surjan poblaciones virales, llevando múltiples mutaciones que les confieran resistencia a 3 compuestos diferentes. Para el caso de un paciente virgen que nunca recibió tratamiento antirretroviral, se recomienda empezar con 2 inhibidores nucleosídicos de la tranquilitasa reversa y una tercera droga que puede ser un inhibidor no nucleosídico de la tranquilitasa reversa o un inhibidor de la integrasa o de la proteasa. Actualmente se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral al momento de diagnosticar la infección con HIV, independientemente de los niveles de la célula CD4. Y por último, la terapia no elimina el virus por completo,
ya que quedan reservorios latentes de HIV1 en los tejidos linfoides, los cuales se activan al interrumpir el tratamiento antirretroviral. Bien. Bueno, acá, en principio, la terapia antirretroviral estuvo dirigida hacia inhibir a las enzimas proteasa y transcriptasa reversa de HIV. Pero en la década del 90, con el descubrimiento de los correceptores virales TCR5 y CXR4, ahí, bueno, surgió la posibilidad de desarrollar compuestos que bloqueen la entrada de HIV a la célula. Así que en este sentido, en 1997, la empresa Pfizer comenzó a estudiar una serie de compuestos que puedan inhibir la interacción entre la proteína de envoltura de HIV con CCR5. En principio, Pfizer probó 500.000 compuestos, evaluó su capacidad de inhibir la unión entre la quimiosina MIP1 beta y CCR5. Esa quimiosina es un ligando endógeno de ese correceptor. Así que como resultado de ese estudio, surgió la imidazopiridina 1 como el candidato más promisorio, pero a pesar de que este compuesto podía inhibir la unión entre la quimiosina y CCR5, no tenía la actividad antiviral deseada. Entonces, luego de una serie extensa de modificaciones en esa molécula y de analizar 1000 compuestos derivados de la imidazopiridina, condujo finalmente a la obtención del Maraviroc ya con potente actividad antiviral. Y luego, por las propiedades que bueno, ya mostró Maraviroc, en el 2000 aproximadamente, inició los estudios de fase clínica, que por lo demás le fue bien. Ya en el 2007, la FDA aprobó la inclusión de Maraviroc para pacientes que ya recibían la terapia antirretroviral. En el 2009 se aprobó para pacientes que nunca habían recibido el tratamiento antirretroviral. Y con respecto al mecanismo de acción, Maraviroc lo que hace es producir cambios conformacionales en CCR5, lo que impide la interacción con la proteína de envoltura. Finalmente, bloquea la entrada viral. Como verán, el Maraviroc tiene como blanco una proteína celular. Desde el punto de vista farmacológico, se lo considera como un antagonista de CCR5 o como un agonista inverso, ya que inhibe la unión entre la quimiosina MIP1 beta y no promueve la internalización de CCR5. Antes de prescribir Maraviroc a un paciente, se necesita confirmar que este paciente esté infectado con un HIV1 con tropismo por CCR5, ya que el Maraviroc no se puede administrar a pacientes infectados con un virus con tropismo por CXR4 o que tenga un tropismo dual. Bueno, por último, el tropismo por CCR5 o CXR4 se puede establecer a partir del análisis de la secuencia de la región B3 de la GP120, esto es usando herramientas bioinformáticas, o también se lo puede hacer de manera experimental. Entonces, como objetivo, a pesar de que el sistema SB macaco es ampliamente utilizado para el ensayo de drogas y vacunas contra HIV1, la eficacia de Maraviroc sobre las infecciones causadas por SB ha sido escasamente estudiada. En efecto, solamente hay 3 publicaciones que describen el efecto del Maraviroc en este sistema SB macaco. Por un lado, la administración de Maraviroc tuvo un efecto neuroprotector en macacos infectados con SIV. Sin embargo, cuando el Maraviroc se usó de forma tópica sobre mucosas, no protegió a los macacos frente a la infección con SIV por vía rectal. Y por último, la administración sistémica de Maraviroc a macacos infantes no evitó la infección con SIV. Así que bueno, en base a estos antecedentes, decidimos utilizar un ensayo de fusión célula-célula dependiente de la proteína de envoltura para analizar, por un lado, la susceptibilidad al Maraviroc de la interacción entre la proteína de envoltura de SIV-PBJ y el correceptor CCR5. Y por otro lado, caracterizar in vitro propiedades farmacológicas de este antagonista de CCR5.
Bueno, ya acá pasando a los resultados, en nuestro laboratorio disponemos de dos construcciones en el pcDNA generadas por nosotros que codifican para la proteína de envoltura de SIB-PBJ y de la cepa VAL de HB1. El PBJ es un clon molecular de un SIB aislado de los monos mangabellos gris, de ahí su nombre, y que en el macaco asiático es sumamente patogénico, incluso puede llegar a ser letal. Y la cepa VAL de HB1 es un aislamiento R5 trópico. Es decir, que en ambos casos utilizan a CD4 y a CSR5 para la entrada celular. Bueno, acá en la parte inferior están los esquemas de los plásmidos, a la izquierda que codifica para la proteína de envoltura de SIB, y a la derecha para que codifica la proteína de envoltura de HB, bajo el control del promotor de citomegalovirus. Además, ahí también se indican, para cada caso, las unidades GP120 y GP41. En primer lugar, lo que se hizo fue analizar la expresión de estas proteínas de envolturas en las células 293T. Entonces, las células 293T fueron transfectadas con el plásmido que dirige la expresión de la proteína de envoltura de SIB o la proteína de envoltura de HB1 que expliqué en la diapositiva anterior. A las 48 horas después de la transfección se prepararon los lisados celulares y la presencia de las proteínas de envolturas se analizó por Western blot, utilizando anticuerpos monoclonales que son específicos para cada proteína y, bueno, posterior detección por quimioluminiscencia. Bueno, acá abajo están los resultados, los Western blot, a la izquierda HB1, a la derecha SIB. Como verán, en ambos casos, ambos precursores GP160 fueron expresados de manera eficiente y fueron procesados por la furina celular para dar las unidades GP120. Acá, bueno, quiero agregar que la subunidad GP41 no se detecta, ya que estos anticuerpos están dirigidos hacia la región GP120. Bueno, y a continuación utilizamos un ensayo de fusión célula-célula mediado por la proteína de envoltura. Este es un ensayo de fusogenicidad desarrollado en nuestro laboratorio para evaluar el efecto del Maraviroc sobre la interacción entre la proteína de envoltura de SIB con CSR5. Bueno, básicamente este ensayo consiste, por un lado, en expresar en las células 293T la proteína de envoltura de SIB o de HB1 junto con la proteína TAT de HB1. Para la expresión de la proteína TAT se utilizó otra construcción también generada en nuestro laboratorio. Entonces, una proporción de estas células va a ser, se agrega a un cultivo de las células indicadoras T100BL. Estas células indicadoras, por un lado, expresan de manera constitutiva a CD4 y a los coreceptores CSR5 y CXR4, bueno, que acá no está indicado en este esquema. Y además tienen integrado en su genoma el gen de la beta-galactosidasa bajo el control del promotor LTR de HB1. Entonces, el cocultivo de estas células permite que la proteína de envoltura presente en las células 293T a través de la subunidad GP120 interaccione con CD4 y CSR5 presente en la superficie de la célula indicadora. Como consecuencia de esta interacción, la subunidad GP41 promueve la fusión de las membranas de estos tipos celulares, dando como resultado un sincicio. Ahora bien, en el sincicio, la proteína TAT, originalmente expresada en las células 293T, actúa sobre el promotor LTR, lo cual activa la expresión de la beta-galactosidasa
cuya actividad es detectada por la adición del XGAL. Luego, ya la actividad fusogénica se cuantifica en el microscopio contando el número de sincicios azules. Y acá en el esquemita B, simplemente es para mostrarles que, bueno, la unión del Maraviroc, el triangulito, a CCR5, inhibe la interacción entre la proteína de envoltura con ese coreceptor, con lo cual se evita la formación de los incisios. Bueno, acá está un poquito más detallado todos los pasos de este ensayo de inhibición de la fusogenicidad por Maraviroc. Así que bueno, básicamente las células DORA23T que expresan la proteína TAT de HB1 son transfectadas con el plásmido que dirige la expresión de la proteína de envoltura de SIB o de HB1. A las 48 horas después de la transfección, estas células DORA23T que expresan la proteína de envoltura y TAT se agregan en una proporción de 1 a 4 a 4 por 10 a la 4 células indicadoras T100Biel, esto es en placas de 24 pocillos, en presencia de concentraciones crecientes del Maraviroc, excepto el control que no lleva droga. Luego, en un co-cultivo de 48 horas, viene la etapa de fijación y tinción con XGAL para detectar la actividad de la beta-galactosidasa. Y bueno, finalmente, ya en el microscopio se cuenta el número total de sincicios azules en los pocillos correspondientes para cada concentración de Maraviroc, y estos van a ser referidos al total de sincicios obtenidos en ausencia de la droga, el control que se considera al 100%. Entonces, con esos datos, matemáticamente se calcula un porcentaje de la inhibición de la actividad fosogénica de la proteína de envoltura para cada concentración de Maraviroc. Además, también se hicieron una serie de controles internos. Cabe destacar que el cocultivo de las células T100Biel con las células DORA23T que solamente expresan la proteína TAT no resultó en la formación de sincicio, que era de esperarse porque no expresa la proteína de envoltura. Y por otro lado, la incubación de las células indicadoras o las DORA23T con 10 nanomolar de Maraviroc durante 48 horas no tuvo efecto sobre la viabilidad celular, esto es en base a un ensayo colorimétrico de reducción metabólica por células viables de una sal de tetrasolio a formazán. Bueno, acá les muestro los incisios azules post-tinción con XGAL. Quiero aclarar que esta no es una foto del pocillo, sino que esto corresponde a uno de los 56 campos que componen el pocillo en una placa de 24 Well. Así que estos son campos microscópicos a 400 por representativos de la actividad fosogénica de la proteína de envoltura de SIB en presencia, acá en ausencia o en presencia de concentraciones crecientes de Maraviroc. Como verán, el Maraviroc, al inhibir la unión entre la proteína de envoltura y CCR5, inhibe la formación de sincicios en una manera dosis dependiente. Bueno, finalmente, ya para determinar in vitro los parámetros farmacológicos, por un lado, con esos datos de inhibición de la actividad fosogénica, se construyó acá una curva dose-respuesta. Acá en el eje de las ordenadas están los datos de la inhibición de la fusión célula-célula en porcentaje en función de concentraciones crecientes de Maraviroc, que iban entre 10 a 1500 picomolar. Como verán acá en la gráfica, a medida que aumenta la concentración de Maraviroc, también aumenta la inhibición de la fusión célula-célula en una manera dosis dependiente. Quiero también acá aclarar que el efecto de cada concentración de Maraviroc se analizó por duplicado y que esta gráfica es una gráfica representativa de 3 acá experimentos independientes que dieron resultados similares
con una desviación estándar menor a un 10%. Y a la derecha, ya lo que sería para calcular la concentración inhibitoria 50 del maraviroc sobre, bueno, la actividad fosogénica de la proteína de envoltura de SIB. Básicamente, acá el porcentaje de inhibición de la fusión célula-célula se graficó, pero en función de lo que sería el log 10 de las concentraciones de maraviroc. Bien, en base a un análisis de regresión no lineal, se obtuvo una curva sigmoidea, que es la que mejor se ajusta a los puntos, con un R cuadrado de 0,99. Y bueno, a partir de la ecuación de la curva se determinó que la concentración inhibitoria 50 del maraviroc para la actividad fosogénica de la proteína de envoltura de SIB es de 120 picomolar. Y bueno, y por último también se hizo el mismo enfoque, pero para evaluar el efecto de la proteína de envoltura del maraviroc sobre lo que sería la actividad fosogénica de la proteína de envoltura de HB1. Como verán acá, en la curva 12 respuesta, mostró un perfil muy parecido al que se observó con respecto a la proteína de envoltura de SIB. Y bueno, que el maraviroc inhibe en una manera dosis dependiente la fusión célula-célula dependiente de la proteína de envoltura. Y bueno, y finalmente, también acá gráficamente se determinó que el maraviroc inhibe la actividad fosogénica de la proteína de envoltura de HB con una concentración inhibitoria 50 de 135 picomolar, que bueno, no difiere significativamente del efecto del maraviroc sobre la capacidad fosogénica de la proteína de envoltura de SIB. Así que bueno, ya para ir cerrando, entonces, como conclusiones, utilizamos un ensayo de inhibición de la fusión célula-célula para determinar in vitro parámetros farmacológicos, curva 12 respuesta y concentración inhibitoria 50 del efecto del maraviroc sobre la interacción entre la proteína de envoltura de SIB y CCR5. Nuestros resultados demuestran que la interacción de la proteína de envoltura de SIB-PBJ es tan sensible al maraviroc como la proteína de envoltura de la cepa VAL de HB1, con concentraciones inhibitorias 50 de 120 picomolar y 135 picomolar respectivamente. Ahora bien, ¿cómo explicar que las glicoproteínas de envolturas de un virus humano y el de un primate no humano exhiban una sensibilidad similar al maraviroc, teniendo en cuenta que solamente comparten un 50% de similitud a nivel aminoácidico? Esto se puede explicar en parte ya que tanto el PBJ-SIB como la cepa VAL de HB1 son estrictamente dependientes de CD4 y CCR5 para entrar a sus células blanco. Y bueno, por otro lado, como ya les mencioné, el maraviroc afecta a una proteína celular, a CCR5, por lo cual se espera que la eficacia de este compuesto sea menos dependiente de la variabilidad genética del antivirus, a diferencia de los otros agentes antirretrovirales que están dirigidos a las enzimas virales, tales como tanquetasa reversa, proteasa integrasa. Y bueno, finalmente, un aspecto interesante de este ensayo de fusión célula-célula, dependiente de la proteína de envoltura, que se utilizó en este trabajo, es que se puede aplicar para determinar, por un lado, la sensibilidad del maraviroc de las glicoproteínas de envoltura provenientes de aislamientos virales de diferentes pacientes, y por otro lado también se puede establecer de manera inequívoca si un virus aislado de un paciente utiliza CCR5 o CXR4 como correceptor. Básicamente la metodología sería la siguiente: amplificar, clonar el gen de la envoltura de la muestra de un paciente infectado por HIV, lo cual es relativamente sencillo, ya que hay regiones 5' y 3' que flanquean la gen de la envoltura, que están muy conservadas, o sea que no hay problema para amplificar por PCR. Y una vez clonado, hay que expresar la proteína
en las células 293T, hacer ecocultivo con las células indicadoras, pero en presencia o ausencia de Maraviroc o del compuesto AMD3100. Recuerda que estas células indicadoras expresan a CD4 y a los coreceptores CCR5 y CXR4, y que el AMD3100, si bien es un antagonista de CXR4, no se utiliza en la clínica para tratamiento de las infecciones por HIV porque es tóxico. Así que bueno, volviendo a la metodología, básicamente si el virus es R5 trópico, la fusión será inhibida por Maraviroc, mientras que si es X4 trópico será inhibida por el compuesto AMD3100. Y también lo que se puede hacer es directamente infectar a las células indicadoras con el virus para determinar el tropismo por R5 o R4 o X4, también en presencia de Maraviroc o de AMD3100. Así que bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.